Nunca hubo un momento exacto en que te convertiste en el asesino más cruel de la historia. No fue un rayo, no fue una noche de locura, no fue una tragedia única, fue una acumulación. Lenta, constante, casi imperceptible. Creciste entendiendo algo que otros ignoraban. El dolor no es un accidente, es una herramienta. De niño observabas, siempre en silencio, mientras otros jugaban. Tú analizabas, aprendías cómo una palabra podía quebrar a alguien, cómo una mirada podía sembrar miedo, cómo la ausencia podía doler más que un golpe. No eras impulsivo, eras paciente. Descubriste pronto que el verdadero poder no está en la fuerza, está en el control, y el control comienza en la mente. Tu primera víctima no murió esa noche. Murió semanas antes, cuando empezaste a estudiar sus rutinas, cuando aprendiste qué le preocupaba, cuando sembraste pequeñas dudas en su entorno, cuando aislaste su confianza, cuando la hiciste sentir sola sin que supiera por qué. Tu crueldad no era ruido, era arquitectura. No te interesaba la violencia inmediata, te interesaba el proceso, la lenta construcción del miedo, la erosión progresiva de la seguridad. Querías que cada víctima sintiera que el mundo entero se volvía inestable, que nada era firme, que nadie era confiable. Te convertiste en una sombra organizada. Nunca dejabas cabos sueltos. Nunca repetías patrones obvios. Nunca actuabas por impulso. Estudiabas, planeabas, esperabas. Mientras otros asesinos buscaban atención, tú buscabas perfección. Lo que te hizo el más cruel no fue la cantidad, fue la metodología. No arrebatabas la vida de inmediato. Arrebatabas la tranquilidad, la dignidad, la esperanza. Creabas situaciones donde tus víctimas dudaban de su propia cordura. Manipulabas información, alterabas pequeños detalles en su entorno, objetos movidos, mensajes ambiguos, encuentros aparentemente casuales. Ellos comenzaban a preguntarse si estaban perdiendo la mente. Y cuando finalmente entendían que había alguien detrás, ya era tarde. No necesitabas violencia excesiva, bastaba con la certeza, la comprensión absoluta de que todo había sido diseñado, que cada paso que dieron estaba previsto, que cada intento de escapar había sido anticipado. Tu mayor satisfacción no era el acto final, era el momento exacto en que la mirada cambiaba, cuando el miedo se transformaba en comprensión, cuando sabían que no era casualidad, que no era mala suerte, que eras tú. Te hiciste famoso sin quererlo. Los medios no tenían un nombre para ti al principio. Hablaban de coincidencias, de desapariciones desconectadas, de tragedias aisladas, pero los investigadores comenzaron a notar algo, un patrón invisible. Las víctimas tenían algo en común. Todas habían vivido semanas, incluso meses, de paranoia creciente antes de desaparecer. Todas habían mencionado sentirse observadas, manipuladas, perseguidas por algo que no podían describir. Eras paciente. Podías esperar años si era necesario. Tu crueldad no dependía del número, dependía de la profundidad del impacto. Cuando finalmente te dieron un apodo, la prensa lo repitió como si fuera un mito urbano, el arquitecto del miedo. No sonreíste, no celebraste, simplemente analizaste el error. Habían detectado el concepto, pero no a ti. Seguiste operando, con más cuidado, con más distancia. Te movías entre ciudades, cambiabas identidades. Nunca te quedabas lo suficiente para generar sospechas directas. Eras amable, funcional, incluso servicial. Nadie sospecha del hombre que ayuda a cargar cajas, que escucha problemas, que ofrece consejos. Aprendiste a ser necesario. Eso era parte del diseño. Te acercabas a tus víctimas no como amenaza, sino como apoyo. Ganabas su confianza. Te convertías en confidente, en amigo, en compañero. Y luego, lentamente, introducías la grieta. Un comentario que sembraba duda. Una advertencia sutil sobre alguien más. Una insinuación que generaba conflicto. Observabas cómo sus relaciones se deterioraban, cómo comenzaban a aislarse, cómo dependían más de ti. Cuando estaban solos, realmente solos, entonces comenzaba la segunda fase. Ya no necesitabas manipular, solo reforzar el miedo. Dejabas señales calculadas, no amenazas directas, sino pruebas de presencia. Un objeto fuera de lugar, una puerta entreabierta, un mensaje ambiguo. Ellos intentaban explicarlo racionalmente. Buscaban fallos en su memoria, errores propios. Y tú, siempre cerca,
Ofrecías consuelo. Eras el único punto estable en un mundo que tú mismo desestabilizabas. Eso era crueldad real. No solo destruir, sino convertirte en la única tabla de salvación antes del abismo. Cuando finalmente actuabas, lo hacías sin espectáculo, sin ruido, sin dramatismo. Desaparecían. Y lo único que quedaba era un historial de ansiedad, registros de visitas a terapeutas, mensajes a amigos diciendo que algo no estaba bien. La policía no encontraba conexión clara, pero los expertos comenzaron a teorizar. Alguien estaba jugando con la psicología de las víctimas. Alguien entendía demasiado bien el comportamiento humano. Te fascinaba leer esos análisis, ver cómo intentaban perfilarte, cómo debatían si eras un genio manipulador o un psicópata metódico. La respuesta era más simple. Eras paciente. Con el tiempo, tu nombre se volvió leyenda. Ya no eras solo un caso, eras un fenómeno. Universidades estudiaban los patrones, documentales analizaban testimonios, sobrevivientes ocasionales, describían semanas de terror psicológico. Sí, algunos sobrevivieron. No porque fallaras, sino porque los elegiste. Dejabas a ciertos individuos con vida, marcados, confundidos, para que narraran la experiencia, para que extendieran la reputación, para que el miedo se propagara más allá de tus acciones directas. Entendiste algo fundamental. El miedo colectivo es más poderoso que el acto individual. Cuando la gente empezó a desconfiar de su entorno, cuando comenzaron a sospechar de pequeños cambios en su rutina, cuando el insomnio se volvió común en barrios enteros, supiste que habías trascendido. Ya no necesitabas actuar constantemente. Tu existencia era suficiente. Pero incluso el arquitecto más meticuloso puede cometer un error. No un error grande, no un descuido evidente, un detalle mínimo, una cámara que no notaste, una llamada interceptada, una coincidencia estadística demasiado precisa. Los investigadores comenzaron a acercarse, lentamente, como tú lo hacías con tus víctimas. No lo notaste al principio. Estabas demasiado concentrado en tu próxima obra. Pero la sensación cambió. Por primera vez, sentiste algo distinto. No miedo, interés. Alguien estaba aprendiendo tu método. Alguien estaba replicando tu paciencia. Y esa posibilidad era peligrosa. No fue una persecución inmediata, fue un espejo. Por primera vez, alguien aplicaba tu propio método contra ti. Los investigadores no corrieron, no hicieron redadas apresuradas, no anunciaron avances, estudiaron, observaron, esperaron, exactamente como tú. Comenzaron a infiltrar pequeños cambios en tu entorno. Una patrulla que pasaba con demasiada frecuencia, un vecino nuevo que hacía preguntas triviales, una llamada que tardaba un segundo más en conectar. Detalles mínimos, casi invisibles, lo notaste. No porque fueran evidentes, sino porque eran tuyos. Alguien entendía la arquitectura del miedo. Decidiste responder, pero esta vez el tablero era distinto. Ya no eras el único jugador paciente. Cada movimiento tuyo era observado, cada rutina analizada. Intentaste acelerar el proceso. Error. La prisa rompe la perfección. Por primera vez en tu historia, actuaste sin terminar el diseño completo. Una víctima seleccionada con menos estudio. Un entorno menos controlado. Una variable no calculada. Eso bastó. Los investigadores no te arrestaron de inmediato. Esperaron. Te dejaron continuar lo suficiente para consolidar pruebas. Rastrearon patrones financieros, movimientos geográficos, vínculos digitales. Cruzaron datos psicológicos con historiales laborales. Descubrieron algo constante. Siempre estabas cerca, no físicamente visible, pero presente en registros, en testimonios secundarios, en listas de voluntariado, en eventos comunitarios, en grupos de apoyo. Tu máscara de hombre servicial se convirtió en evidencia. Cuando finalmente tocaron tu puerta, no hubo persecución. Abriste, con la misma calma que habías usado durante años. Sabías que el diseño se había terminado.